La pobreza es la principal enfermedad que carcome a nuestro país. Esto lo han reconocido los especialistas, pero también los políticos desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿cómo combatir un problema que no se puede medir? Esta es la razón por la que surgió el Coneval en un principio, por la que hemos visto evaluaciones de los programas sociales. Gonzalo Hernández Licona fue durante muchos años, hasta hace muy poco tiempo, el director del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales. Ahora ya no está afiliado a esa institución, sigue siendo uno de los principales especialistas en nuestro país en materia de pobreza. Gonzalo Hernández Licona, es un gusto tenerte con nosotros. Y la primera pregunta, el Coneval acaba de sacar un informe sobre la pobreza en los últimos 10 años, del 2008 al 2018, incluye información particularmente nueva de 2016 a 2018. ¿Cuál es el panorama global que viste? En primer lugar, muchas gracias, Sergio. Un gusto estar aquí contigo, gente a quien admiro muchísimo. A ver, como tú decías, el Coneval tuvo la virtud, y tiene la virtud todavía, de poder medir las cosas como son. La pobreza es uno de los temas más complicados, más importantes, de mucha controversia de cómo se mide. Y logramos tener una medición científica, rigurosa, y que nos dice cómo vamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en 10 años? Pues en 10 años la pobreza en porcentaje pasa de 44% a 42%, no es ahí una disminución muy grande, pero incluso a nivel de números en personas, aumenta 3 millones. Porque aumenta la población. Porque creció más rápido, digo yo, la población que el combate a la pobreza efectivo. Entonces, pues el neto nos dio un incremento de 3 millones. En cambio, tenemos dos mediciones, la pobreza y adentro de la pobreza extrema. La pobreza extrema es la población que tiene un ingreso muy bajo y tiene 3 o más carencias sociales. Ahí hubo un mejor desempeño, básicamente porque la cobertura de servicios básicos en materia de educación, niños, niñas en las escuelas, en materia de acceso a servicios de salud, afiliación, por ejemplo, al Seguro Popular, viviendas de calidad, esto ha mejorado y ha mejorado específicamente para población con menos ingreso. Ha tenido buena focalización, algunos programas, no todos, ¿no? Sí. Cuando yo vi las cifras, e incluso escribí algún artículo sobre ese tema, lo que encontré es, por ejemplo, además de la pobreza general, la pobreza por ingresos, de hecho, se ha mantenido estable y ha aumentado muchísimo el número de personas por pobreza en ingreso. Esto quiere decir que los ingresos que está recibiendo la población se están deteriorando. Esto por lo menos a mí me preocupa. Pero esto que señales de la pobreza extrema me parece muy interesante. Significa que sí están funcionando los programas sociales de combate a la pobreza extrema. Algunos y otros no, sí. Pero esto quiere decir que algunos programas que han mejorado la asistencia escolar, que han mejorado la calidad de las viviendas, que han puesto pisos firmes, que han mejorado y reducido el hacinamiento, que han hecho que la población tenga más afiliación y derecho a la salud, eso ha mejorado. Y eso hay que reconocerlo porque la ventaja de tener una medición que puede desagregar cosas es que te da chance de decir qué cosas van bien y qué cosas no van tan bien para mejorarlas. Y el ingreso es una de ellas, la que no va bien. Eso, sí son fiables las cifras, y te digo esto porque cada vez que el Coneval saca un informe sobre la pobreza, acusan a la institución de estar maquillando las cifras. ¿Es cierto eso? No. La gran ventaja que lo hemos logrado en 10 años de transparencia, Sergio, es que cualquier persona desde su computadora puede replicar las cifras porque es pública la base de datos del INEGI, es pública la fórmula del Coneval y le tiene que dar lo mismo número que el Coneval, es decir, no hay magia ahí. Medimos lo que está pasando. O sea, no se puede maquillar esas cifras. No se puede porque es muy transparente, o sea, no hay una caja negra ahí adentro. ¿Y las cifras del INEGI sí son confiables? Son confiables. El INEGI es una institución muy confiable, es autónoma, es independiente. Tuvimos ahí un desencuentro hace unos años, lo arreglamos finalmente. Pero eran desencuentros finalmente técnicos. Eran técnicos, eran desencuentros técnicos que finalmente lo arreglamos con el presidente, con su equipo, y hoy podemos decir que estas cifras 2008-2018 son rigurosas, transparentes, confiables, y la gente puede decir, a ver, ¿cómo le fue a mi estado? ¿Qué problemas, qué avances en mi estado? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Qué problemas y qué avances en el ingreso? ¿Qué problemas y avances en las carencias? Entonces es una
realmente yo invito a la gente a que le eche un ojo a las cifras del Coneval. ¿Qué opinas de la gente que dice que no es posible que haya bajado la pobreza extrema porque tuvimos gobiernos neoliberales y no pudieron haber bajado la pobreza extrema por definición? Creo que lo malo de poner adjetivos a las cosas es que uno se confunde, ¿no? Yo todavía bien no sé qué es neoliberal, no sé bien qué es comunista, no sé bien qué es populista. Entonces, cuando uno le pone adjetivos, pues eso más bien confunde a la gente. Yo lo que digo es, veamos las cifras y sin importar el color partidista o el adjetivo que uno le quiera poner, veamos cómo estamos, porque eso es la mejor forma que podemos mejorar, Sergio. O sea, si un gobierno nuevo, del color que sea, del estado que sea, ve las cifras y con crudeza dice, híjole, yo fui enemigo de estas personas políticas, pero les fue bien en esta parte, en estas no. Creo que el país puede mejorar porque nos hace falta mucho a los políticos utilizar la evidencia para tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Qué te dice a ti el hecho de que la pobreza de ingresos y la pobreza general pues no hayan tenido los éxitos que se esperaban? ¿Es simple y sencillamente que no hemos crecido lo suficiente? Básicamente que el tema de la pobreza, como tú bien lo dices, la pobreza la dividimos en dos: el ingreso y las coberturas de servicios básicos. Así es. Esta segunda ha mejorado bien, no perfecto, pero bien. Nos falta mejorar la calidad, pero el ingreso ha estado básicamente estancado. Y atrás de esto hay un muy pobre desempeño Lo económico. vemos en los salarios que se están pagando, son salarios muy bajos. Los salarios son bajos, no han crecido. Hubo un incremento que podemos a lo mejor discutir tú y yo, el salario mínimo, que me parece que fue importante en enero, pero si tú ves un crecimiento en 10 años de 2%, 2.1% promedio anual, per cápita, eso implicó 0.7% de crecimiento anual. Cuando un país crece por 10 años al 0.7 per cápita anual, es muy difícil que pueda aumentar el ingreso, que puedan generarse buenos empleos, que puedan generarse empleos con buen pago y por lo tanto que podamos reducir la pobreza. Entonces, esa confusión, y déjame ponerla así, que el único mecanismo de bajar la pobreza es vía la sedesol o el bienestar, eso es parcialmente cierto o incierto. Efectivamente, el piso firme, la beca de Prospera es importante, pero el hecho mundial histórico que ha hecho bajar la pobreza en los países, en México inclusive hace años, es el ingreso, es el crecimiento económico, es el desempeño económico. Entonces parecería a veces que ese desempeño no tiene nada que ver con lo social, ¿no? Cuando vemos un país como Corea del Sur, que era mucho más pobre que el nuestro y que hoy es bastante más rico que el nuestro, en realidad no fue por los programas sociales, fue porque generó prosperidad, generó ingresos, generó empleos. Así es, cuando el país busca y encuentra la forma de aumentar su productividad, el arreglo social para mejorar productividad, mejorar crecimiento económico, generar valor agregado compartido, porque eso también es un elemento bien importante que incide sobre la pobreza. Tú puedes ver la pobreza bajando en China, en la India, en Corea del Sur por 40 años, en Perú recientemente. O sea, no tenemos que irnos a Asia para decir que son los únicos que crecen. Perú está creciendo al 6% recientemente, lo cual ha implicado reducir la pobreza por ingresos. Decías que algunos de los programas del gobierno, algunos de los programas sociales tuvieron buen desempeño, ayudaron y otros no tanto. Cuéntanos, ¿qué pudiste o qué podemos ver en este informe del Coneval? Mira, cuando uno suma el informe de pobreza con cifras recientemente, con las evaluaciones que el Coneval ha hecho de manera sistemática, uno tiene también una riqueza de información importante. Hemos visto que, por supuesto, no hay ningún programa perfecto, ninguno hay perfecto, pero hay programas que han incidido. El programa famoso Prospera, el programa Prospera, que viene de hace muchos años, ha ayudado en áreas rurales a que niñas y niños estén más tiempo en las escuelas, que mejore su nivel de nutrición, que las brechas de asistencia de niños y niñas prácticamente han desaparecido, hasta secundaria, inclusive prepa. Las brechas indígenas o no indígenas se han reducido en asistencia escolar. Entonces, es un programa que ha ayudado en lo educativo, en la nutrición, sobre todo en áreas urbanas. En áreas urbanas, ¿no? En áreas rurales, perdón. Eso es. Se tiene que, o se tuvo que haber hecho a lo mejor un cambio más agresivo en áreas urbanas. Hoy el programa está al parecer en vías de desaparición, ¿no? No me parece que haya sido la mejor decisión. Van a sustituirlo otros 4 programas actuales. Habrá que ver... evaluar los próximos Habrá programas. que evaluar si esos 4
puedan hacer la chamba que hacía Prospera y que no descuiden la parte de focalización, porque ha sido el programa mejor focalizado, sin ser perfecto, el programa mejor focalizado hacia la población en pobreza. Vamos a la focalización. Lo que hemos visto en los últimos gobiernos es que se focalizaba o se trataba de focalizar los subsidios, en otras palabras, apoyar nada más a los que realmente lo necesitaban. Sí. Ahora tenemos, por ejemplo, el programa para adultos mayores, sí, en que se ha eliminado la focalización. Tenemos sí, un exsecretario de Hacienda que le están dando sus 2.500 pesos al mes, o ya no me acuerdo cuál es la cantidad, y que dice no encuentra forma de regresarlo. ¿Es correcto eso, darle también el dinero a los multimillonarios? A ver, es una discusión bien larga. Déjame ponerlo así. Yo creo que el centro de la política social debería ser, como lo marca la Constitución, el acceso efectivo a los derechos de manera universal. Que tú, yo y cualquier persona eventualmente tengamos el acceso efectivo a los derechos. Para que eso suceda, hay que apoyar mucho más a gente que viene de más abajo. Es decir, para que mucha gente tenga el nivel de los que nos están viendo en la tele o de tuyo y mío, hay que beneficiarlos a ellos para llegar a una universalización. Por lo tanto, la focalización es bien importante para subir el piso de muchas personas y tener eventualmente igualdad de oportunidades. Yo creo que, entonces, focalizamos para tener un tema universal de derechos. Es más complicado de arranque desde mi punto de vista, y con la escasez de recursos que tenemos, pues de repente darle recursos a quien no lo necesita en un afán universalista, cuando no hemos acabado levantando los pisos del resto de la población. Yo sí creo en temas universales, yo sí creo en apoyos universales, una vez que hayamos acabado de levantar y de apoyar a la gente que menos tiene. El presidente fue muy crítico del Coneval y de tu persona en particular. Finalmente, pues te hizo a un lado. Eso es un hecho público. ¿Te molesta, te inquieta? Te veo muy contento, no pareces muy preocupado. Sí. No soy preocupado, Sergio. Varias cosas. Uno, déjame empezar por la parte como lógica. El presidente y cualquier presidente tiene la facultad de nombrar al secretario ejecutivo del Coneval. Como tiene la facultad de nombrar al director de Pemex, al director de CFE, entonces no hay ningún problema. Yo tenía 13 años de un trabajo, me parece, muy bueno con el equipo. ¿Era mucho tiempo? Mira, depende. Antonio Ortiz Mena, el mejor secretario de Hacienda del país. En boca del propio presidente de la República. Estuvo un poco más de 12 años. Y yo creo que fue un buen trabajo. Déjame ponerlo al revés. Me preocupan las personas que cambian de chamba cada año para buscar mejores chambas y querer ser subsecretarios. Hay mucho de eso en el gobierno, mucho chapulineo. Yo creo que si tú te comprometes con una institución por largo tiempo, pues está muy bien. No es, por supuesto, un puesto de elección popular, entonces no hay ningún problema. Gonzalo Hernández Licona, gracias por hablar con nosotros sobre la pobreza, el principal problema de nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.